Entre los principales semiconductores se encuentran los diodos, los transistores y los circuitos integrados. Por ahí tal vez se me escapará alguno, ¿no? Dependiendo de ciertas condiciones, un semiconductor puede actuar como un conductor o un aislante, ¿no? ¿Saben qué? Se va a tener que conectar a... Bueno, o como un aislante, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es que lo que ya estaba hablando, ¿no? Que los semiconductores permiten que el paso de la corriente normalmente en un sentido y no en el otro, pero requieres un acomodo de un juego, ¿no? Con los componentes del elemento para que pueda funcionar de esa manera, ¿no? Wow, la canción. Bueno. Entonces, bueno, esa sería la parte como el concepto, ¿no? Aquí arriba en los dibujos le coloco lo que son algunas simbologías de lo que puede. Ahí se alcanza a ver bien para no presentar en grande. Sí, Ok, sí, sí se mira correcto. bien, maestro. Entonces, ahí puse algunos símbolos. Por ejemplo, el primero es un diodo, ¿no? Emisor de luz, o sea, un LED. Este es un transistor como cuadradito y en la parte de arriba que parece que tiene como una navaja, realmente es un metal que le ayuda a disipar el calor que genera, ¿no? De este lado, como el compañero Ignacio dijo que había unos que eran como un encapsulado negro, que tenían como una parte plana, ¿no? Y otra circular. Aquí arriba está un símbolo eléctrico de un diodo con su cátodo de un lado y el ánodo de este lado. Luego aquí hay un circuito eléctrico del transistor, como debería de verse en la circuitería pues, eléctrica. Hay dos tipos, NPN y PNP, y normalmente la diferencia es una flechita que está aquí, ¿no? Esta flechita que se alcanza a ver aquí, tiene tres patas, normalmente se le llama emisor común y la base, ¿no? Ahorita no se preocupen por eso, hay más texto, ¿no? Profe, Mande. no estoy muy seguro porque es que es lo que yo me supongo porque no, la verdad yo no, cuando iba en electrónica en la secundaria, yo nunca entendí cómo funcionaba un transistor. Entonces, hay una cosa que según yo, si estoy bien, no estoy seguro, es de que donde dicen PNP, o por ejemplo, el otro día estaba leyendo algo de los diodos y salía diodo PN, por ejemplo, supongo que se refiere a que uno es positivo y otro es negativo, ¿no? Las patas o algo así. Sí, sí, de hecho sí. Inclusive a pesar de que les puse texto aquí y les subrayé en negritas, les coloqué unos videos. Ah, Cristian, sí. Mira, aquí por ejemplo dice silicio dopado, yo le pongo como título. El silicio dopado, pues, ¿qué se les ocurre cuando sea dopado? Cuando alguien le dice que es dopado. Lo primero que se les venga a la mente. Uy, a mí que está drogado, pero Sí, sí, ándale, ¿qué más? O sea que está mejorado. Pues me voy a quedar con ¿Tiene mucho de una sustancia? ándale, todo eso que comentan está bien. De hecho, me gusta mucho lo de dopado porque luego vemos que ahí que en los deportes, ¿no? No, pues Se que hubo dopan. dopaje, ¿no? Bueno, al final de cuentas, y en algunos libros, lo que buscan es que dicen, oye, ¿sabes qué? Es como si estuvieran haciendo un caldo con silicio y, por ejemplo, la primera imagen que yo les pongo acá es arena, ¿no? Y hay una conchita ahí. De hecho, es arena. El silicio es un componente, ¿no? De la tabla periódica y encontramos silicio en la arena, lo que normalmente son como cristales, es lo que dice. No me voy a meter más en ese tema para no quedar mal. Y lo que hacen es comprimirlo a altas temperaturas. Entonces, al hacerlo a altas temperaturas pueden formar cristales y pueden cortarlos.
el dopaje lo que hacen es que le meten otros componentes. Por ejemplo, aquí aparecen 3, lo que es el boro y el fósforo, perdón, 2. Por ejemplo, agarran un poco, toman un poco de silicio, lo calientan a altas temperaturas para que se pueda fundir, o sea, hacer como líquido, digamos, y ya digamos que le avientan unas pizcas de boro en una cazuela y en otra le avientan ahí unas pizcas de fósforo, ¿no? Entonces, a la hora de que se enfría, pues ese boro y ese fósforo quedan mezclados con el silicio. Ese, al final de cuentas, es el dopaje. Y si se fijan, alguien que está drogado, pues está metiendo algún tipo de sustancia, ¿no? ¿Qué otra cosa dijeron? Mejorado. Pues no sé si hay dopajes que más que mejorar, disminuyen algunas cosas, ¿no? Pero también podría ser porque al dopar el silicio con boro y fósforo, incrementan tanto la posibilidad de aceptar electrones como la de entregarlos, ¿no? La otra palabra, ¿cuál era? Mejorado, drogado, no me acuerdo cuál es la otra. Se me escapa. Mari, ¿no, profe? No, no te escuché bien. Ah, que marihuana, ¿esa no? O, Bueno, va junto con drogado. Va junto con drogado, ¿no? Se metió un tipo de sustancia. Un compañero Oh. había dicho que eran sustancias extras en el sistema, algo por el estilo. Ándale, sí, pues, y ándale, y de hecho, pues es un sistema de silicio, digamos, pues se está agregándole boro o fósforo, ¿no? Una de las dos, ¿no? Entonces tenemos dos tipos vamos a decirle caldos, ¿no? Y pues ahí dice, les puse que en cristales en negrita, o sea, forman cristales, lo que hacen es seccionarlos y hacer toda una plancha, ¿no? Como si eran galletas y van haciendo cristalitos, ¿no? Dice, un átomo de boro tiene únicamente 3 electrones en su capa exterior, ¿no? O sea, hay 3 electrones a lo último girando, ¿no? En sus órbitas y son los que puede desprender. Y en el caso del fósforo, tiene 5 electrones. Entonces el boro, al parecer, tiene menos electrones y el fósforo más. Entonces a la hora de que fusionan el silicio con el boro, entonces se vuelve, fíjense aquí, de hecho aquí dicen en silicio del tipo N, es el que tiene fósforo. Y fíjense, el fósforo tiene 5 electrones. Es negativo porque, o sea, el caldo que tiene silicio y fósforo es negativo porque tiene más electrones. Entonces puede, digamos, ceder electrones, ¿no? Y a la hora de que se hace el caldo de silicio con boro, es más positivo porque aquí no se alcanza a ver bien, pero el silicio como tal tiene 4 electrones. Fíjense, aquí sería el dato que falta, ¿no? El silicio tiene 4 electrones. El silicio tiene 4 electrones. Así lo voy a poner como enlaces, ¿no? Y por ejemplo, si llega el boro, que tiene 3, entonces va a tener para unirse con 1, 2 y 3 y va a quedar volando para unirse con alguien más, pues. Es como un hueco, pues. Entonces, esta unión permite que quede libre un espacio para que llegue un electrón. Y entonces al llegar un electrón, pues ya podría desplazarse, no sé, pero tiene un espacio extra. Y si tengo silicio con sus 4 enlaces y tengo fósforo con sus 5 enlaces, entonces lo que pasa es que lo voy a unir con con este de acá, este aquí y este acá. Entonces acá también queda uno libre, pues. Pero el fósforo lo tiene eh, para liberarlo, y en el caso anterior lo tiene para recibirlo, ¿sí? Eso sería lo único que faltaría en esta explicación. Sí me dice que el boro tiene 3, que el fósforo tiene 5 y que silicio con fósforo es negativo y silicio con boro es positivo.
Lo que pasa es que se van uniendo los 3 con los 4 de silicio y los 5 del fósforo con los 4 y me sobran, pues. Me sobran manitas de donde se pueda agarrar los otros electrones. Eso es el... Y así también se le llama junturas, por ejemplo. Se le llaman junturas tipo P y tipo N. Dependiendo de la lectura que tomen, se van a encontrar con ya sea silicio tipo N o P o juntura tipo P y N. No sé si al compañero Cristian le queda un poquito más claro lo de por qué se intercambian electrones. Sí, es que me sonaba era lo de como, o sea, como la nomenclatura de NPN o PNB en los Sí, diodos. ándale. Y Ah, de hecho tenías razón, ¿no? Tú dijiste que N y era negativo y P positivo, ¿no? sí, es que no sé, Entonces, nomás porque me sonó lo dije, no era tanto. sí, no, y de hecho está bien que así lo manejen porque es más fácil recordar, ¿no? Más o menos el funcionamiento. Bueno, y la otra imagen, pues es un panel solar, ¿no? O sea, sabemos que los paneles solares son celdas de silicio y conectadas en serie en paralelo para ir haciendo la cantidad de corriente o voltaje y watts que se van a requerir, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos. Eso solamente fue al interior de cómo se componen lo que son los semiconductores y cómo los drogan o los mejoran para que uno sea más positivo y el otro más negativo, ¿no? Y entonces aquí es donde viene el diodo, por ejemplo. Dice que el diodo son dos tipos de junturas, o sea, van a unir dos del tipo P y el tipo N, y entonces así van a hacer que fluya de un lado hacia el otro y no del lado contrario. Porque de la otra manera, pues los dos van a fluir, no pasa nada. Como uno tiene espacio para electrones, pues los va a agarrar y los va a transmitir, y el otro, como los puede liberar, pues va a liberar, y a la hora de liberar, pues le va a quedar también para pasar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en una simulación. Dice, los diodos son normalmente encapsulados en pequeños cilindros, decía de vidrio, pero yo lo cambié, ¿no? Para dejarlo en cilindros, porque a mí me parece más una película plástica, ¿no? Una banda oscura marca la terminal del cátodo, o sea, una rayita así como gris, aquí se alcanza a ver, una rayita así como grisácea, marca el negativo o el cátodo, y pues del otro lado está el ánodo o donde va el positivo, ¿no? La terminal opuesta pues es el ánodo. El símbolo sería este que está aquí. Lo pueden hacer de diferentes formas, ¿no? Pero eso me gustó, ¿no? Profe, Mande. a mí esos diodos me gusta verlos como si fueran, como si la rayita negra fuera como una puerta, o sea, como si fuera una puerta así, o sea, como si fuera una, ¿cómo se puede decir? Como si no se pudiera pasar por ahí los electrones, pues, o sea, como que lo está intentando tapar. Sí, no, porque la flecha te dice el sentido, ¿no? Que debería de llevar. Ujú. Bueno, yo a veces así lo... Sí, definitivamente tienen que ustedes buscar la manera de comparar cosas para hacerse más familiares con lo que estén estudiando, para que les sea más fácil adoptar, ¿no? Ese nuevo conocimiento. Profesor, ¿cómo era el símbolo? Es este. Ah, ok, ok. Ya Sí, lo de tengo. hecho puede ser diferente, ¿no? A lo mejor nada más puede ser... Bueno, sí, es cierto, siempre lo hago así. Y ya. Nada más que aquí está más redondeado, más bonito. Miren, esta es una simulación. Ahí se las dejé. Y, por ejemplo, acá se van a ver cómo van a pasar los electrones del lado izquierdo en las como pilas amarillas. Y en este lado, pues es el circuito, ¿no? Aquí está la batería. Aquí se va a ver este es el cable. Y aquí vamos a poder colocar las junturas, ¿no? Tipo P y tipo N. O el silicio dopado con P o con N. Y, por ejemplo, le voy a meter una fuerza de voltaje de unos 3 volts. Le voy a meter, por ejemplo, mande.
Porque hay sistemas de sonido que tienen diodos. Sistemas de sonido. Ajá, que son Eh, como unos, bueno, creo que son bulbos se llaman. Fíjate que lo que pasa es que en todo el sistema de sonido hay diodos. Tendríamos que saber en qué parte de la tarjeta, porque, por ejemplo, como funcionan para varias cosas, por ejemplo, yo me he topado bocinas que tienen diodos para evitar el que te regrese voltaje la bocina como tal, como tiene una bobina. Y y pues las otras es que tienen transformadores adentro y tienen que rectificar señales. Entonces, no sé, Profesor, tendrías que, tendrías que mostrarnos así como que una plaquita y decirnos, ¿por qué está este diodo? Y ya a lo mejor investigamos, ¿no? profesor, Mande. también podrían tener diodos para cuando tú conectas un micrófono, asegurarse de que no sea una bocina, unos audífonos, por ejemplo, o viceversa. O Sí, sea, para que no porque te regrese voltaje. de hecho las bocinas funcionan tanto para recibir información como para sacarla, ¿no? O sea, el concepto de bocina funciona lo mismo que para micrófono. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, les muestro este rápido. Ahorita va a haber un video que va a mostrar más, ¿no? Aquí los electrones pues no se mueven, no hay nada todavía, ¿no? Que lo conecte aquí. Y aquí va el otro. Y los electrones simplemente van a fluir. Este es de tipo P, o sea, es más positivo. Este es silicio con fósforo, ¿no? Entonces no pasa nada, funciona como, de hecho la lectura dice que funciona como una resistencia, ¿no? Lo permite pasar de alguna manera un poco lento, pero de hecho me parece que el dopaje tiene que superar, se lleva 0.7 volts cada uno, ¿no? O creo que en el conjunto, pero funciona como resistencia. En el caso de que ponga yo eh, tipo N, que sería silicio con es fósforo y el otro ¿qué es? Boro. Silicio con boro, ¿no? Sería el más negativo. De hecho es al revés. Este sería silicio con fósforo, el más negativo, y el anterior sería silicio con boro, ¿no? Al final de cuentas eso a nosotros no nos interesa mucho, ¿no? Nada más nos interesa el funcionamiento. Entonces ahí se ve que si los junto no pasa nada, se ve como que si, pues, si ni estuvieran, ¿no? Acá lo interesante es cuando coloco los combino, ¿no? Por ejemplo, aquí van a pasar, no estoy seguro de qué es lo que vaya a pasar completamente. Ahí es donde se detiene, ¿no? Podemos saber batería. Siempre me confundo con batería 1.AA le voy a poner. Para ver cuál es el positivo y el negativo. El positivo es el de arriba, ¿no? Este es el positivo, está positivo con negativo. Y positivo con negativo y negativo con positivo. O sea, están encontrados, ¿no? Con signos contrarios. Entonces, los voy a poner al revés. Este verde aquí y este rojo acá. Entonces ya, vamos a ver si se detienen los electrones. Pues no, no se detienen. Entonces tenemos positivo con positivo. Si se fijan, es lo que les comentaba con otros componentes. Este diodo tiene polaridad. Aquí me dice que es el positivo y va al positivo y el negativo al negativo. En el caso de cómo le explico yo, lo que hago es dibujo un diodo, ¿no? Y voy a poner la raya de este lado y la voy a tachar, ¿no? Para no rellenarla toda. Entonces este sería el negativo y este el positivo. Y lo que hago es que voy a conectar con la batería. Sería negativo, positivo. Negativo. Y así no lo conecto. Este sería como la batería. Le voy a poner de 9 volts. Entonces lo que pasa aquí sería que si lo tengo de esta manera,
pues simplemente vamos a decir que fluyen los electrones de esta manera y como vamos a seccionar aquí, como si aquí sería la unión entre las dos junturas y por ejemplo este punto de la batería está pidiendo electrones porque le faltan y se los pide a esta juntura y como esta juntura digamos que no tiene, pues se la pide a este lado que pues tiene excedente, ¿no? Está más negativo, pues se los pasa. Y así no pasa nada, se los exige y como también se va quedando sin electrones, pues se los pide al polo negativo de la batería, que también se supone que es muy negativo, y todo fluye sin ningún problema, ¿no? Las leyes de la física nos respaldan, ¿no? En el caso de donde cambiamos todo, donde cambiamos la polaridad, a ver, déjenme, aquí le tacho tantito. Voy a darle la vuelta a la batería, ¿no? Y acá ahora voy a poner positivo y acá negativo. Entonces, lo que pasa es que pues está exigiendo electrones y se los pide acá. Y sí, como este es más negativo, pues entonces se los va a pasar, ¿no? Y le va a dar sus electrones, ¿no? Los que pueda. Y este está pidiendo electrones también porque le faltan electrones. Acuérdense que tratan de equilibrarse, ¿no? Y pues se los entrega, ¿no? Lo que pasa aquí es que se forma pares positivos de este lado, atrayendo los electrones de este otro lado. Aquí se van a formar negativos y los positivos, ¿no? Que se están atrayendo de este lado. Entonces forman así como dipolos. Y toda esta parte, pues como aquí no hay interacción, porque se está yendo hacia los costados, pues aquí prácticamente se queda vacío y funciona como si hubiera un cortocircuito, ¿no? No hay interacciones en el medio del diodo. Y eso a grandes rasgos es lo que impide que si volteas el diodo pueda interactuar los electrones de la batería con los del otro lado. Así, con el gráfico intentaba yo decirles cómo funciona internamente, ¿no? Ah, caray. A ver. Sí, ahí está, ¿no? Pues ahí está el símbolo, el diodo. Los tipos de diodos no los vamos a ver a profundidad. Lo único que necesito es que más o menos lo entiendan para que sepan por qué lo vamos a colocar en el circuito, ¿no? Por ejemplo, dice tipos de diodos de pequeña señal, pues ahí está el diodo que vamos a utilizar, ¿no? Que permite el paso de la corriente de un lado hacia el otro. Rectificador de potencia. Este mismo puede ser un rectificador de potencia igual que este que está acá abajo, pero este es un encapsulado de 4 diodos, ¿no? Que es el puente rectificador como tal, del que ya hemos hablado, pero todavía no sabemos cómo se ha utilizado. En el video, por ejemplo, ahorita que les voy a poner, se explica más o menos, ¿no? Tenemos los diodos Zener, que los diodos Zener se utilizan mucho en sistemas de audio, por ejemplo, porque en un sentido permiten lo normal, ¿no? Como otro diodo permiten el paso de la corriente, pero en el sentido inverso no la limita como tal hasta que llega a un punto, la permite pasar, por ejemplo, hay diodos Zener de 2 volts, ¿no? Entonces, hacia un sentido la deja pasar sin problemas y en el otro sentido me parece que es hasta que no se superen los 2 volts, no deja pasar la corriente, ¿no? Entonces funciona también como un pequeño interruptor, ¿no? Profe, ¿y eso para qué podría servir? Yo lo he visto en situaciones por ejemplo, de cuando han querido hacer, por ejemplo, aparatos musicales, ¿no? Así como una armónica. Y lo que hacen es que como en la bocina van a sonar diferentes tonos, pero ahí lo he visto tanto con diodos Zener para dejar pasar una cantidad de voltaje en específico y que lo reciba la bocina,
como lo he visto que arreglan con resistencias y capacitores, ¿no? También para jugar con la cantidad de corriente que le van a mandar a la bocina. Entonces, sí necesitaría buscarte un ejemplo real con los diodos Zener para decirte, oye, pues funciona aquí. Sí, Sé que pero los por ejemplo, utilizo. o sea, usted se refiere a que los utilizan como para que tengas que mandar mínimo tal cantidad de sonido o algo así, o sea, Ándale, como sí, sí, sí. que no supere más allá de tal tono o No, algo así. de hecho, me parece que es al contrario, ¿no? Hasta que, en el otro sentido, hasta que no se supere ese voltaje permitido, no va a pasar la corriente. Pero eso, a eso me refiero, o sea, que no puedan ser infratonos, vaya, Ándale, infratónicos. sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, el diodo como tal tiene que superar 0.7 volts, por ejemplo. Entonces, pues ya, entonces a este diodo Zener le suben más el voltaje permitido, ¿no? Mm, Ok. bueno, eh, vamos, si quieren, vemos algo más del diodo Zener, ¿no? Tenemos los diodos emisores de luz que funcionan igual que un diodo, pero este emite energía lumínica. Se supone que adentro tiene unos silicios dopados con otro tipo de elementos que hacen que la luz que emiten sea visible, ¿no? Entonces, y este es un diodo, un fotodiodo, así le llaman. Si se fijan en la parte del centro, tiene así como una ventanita. Si nosotros cortamos este otro diodo que es encapsulado negro y lo dejamos descubierto, el silicio que tiene adentro, funcionaría con fotodiodo. A la hora de que llega una luz sobre esta celda, sobre sus patitas, sale una corriente, ¿no? Entonces funciona también como un sensor, ¿no? De hecho, este fotodiodo, no voy a ser muy arriesgado, pero me parece que el fotodiodo es el que le da el principio a los sensores, creo que se llaman CCD y, ay, se me escapa el otro sensor. Son los sensores que utilizan para las cámaras fotográficas, para tomar las fotos. Estos diodos, al recibir los impactos de luz, actúan, utilizan filtros RGB, o sea, filtros de luz roja, azul y verde, para determinar qué tanta rojo, azul, verde, obviamente van conectados a un tipo de filtro y eso manda un código 01, captura todo una celda para, para por lo menos entregar una matriz de esos ceros y uno y sacar el color de algún píxel, por ejemplo. Si quieren, luego les paso un video donde se habla de la matriz que utilizan los fotodiodos y cómo funciona lo que es la fotografía, ¿no? Pero más o menos este es el sensor que se utiliza, ¿no? Bueno, y aquí está el video. Déjenme ver que... Creo que así es como funciona esto. Ok, sí, ya funciona bien. Lo voy a abrir en pantalla completa. Y les voy a poner ahí. Me dicen si lo escuchan sin que me quite los... Hola, les presento un diodo. ¿Cómo se escucha la primera impresión de audio? Bien. Bien, bien, bien. Se escucha bien, Bien. profe. Va entonces de corrido. Claro, este no es un diodo de verdad, es en realidad su símbolo eléctrico. Estos sí son diodos de verdad y todos ellos cumplen la misma función, permitir el flujo de corriente en un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si aparece un flujo de corriente en el sentido opuesto, los diodos no lo dejarán pasar. Pero, ¿hacia dónde permiten el flujo de corriente? Bueno, primero conozcamos sus partes. Los diodos tienen dos partes, un ánodo y un cátodo. El cátodo siempre está simbolizado por una pequeña rayita. Los diodos permitirán el flujo de corriente desde ánodo a cátodo, mientras que desde cátodo a ánodo no se permitirá el flujo y se bloqueará. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve este? Bueno, veamos el ejemplo. Supongamos que tenemos un circuito cualquiera.
y conectamos la alimentación, positivo con positivo y negativo con negativo. Todo funcionará como debe ser. Pero, ¿qué pasa si por ABC motivo conectamos la alimentación al revés? Es decir, negativo donde debería ir positivo y positivo donde debería ir negativo. ¡Boom! Quemamos el integrado y nuestro circuito no funciona más. De hecho, podemos probar a conectar nuevamente como debería ser y veremos que el circuito ya no funciona. En un caso como este es donde nos puede salvar un diodo. Probemos a hacer todo otra vez, pero con un nuevo integrado que no esté quemado y agregando un diodo en la entrada. Conectamos positivo con positivo, negativo con negativo y el circuito funciona como debe ser. Luego invertimos la fuente de alimentación para intentar quemar el circuito. Vemos que no sucede nada. El integrado se mantiene intacto y no explotó nada. Probemos a conectar nuevamente como corresponde y veremos que el circuito aún funciona. ¿Por qué pasó esto? Esto pasó porque el diodo rectificador nos protegió. Al intentar conducir la corriente en forma inversa, el diodo rectificador impide el paso de la corriente y por ende el circuito no se completa y no fluye corriente. Por ende, el circuito está a salvo. Usar diodos de esta forma en los circuitos se conoce como protección contra inversiones de polaridad. Pero no todo es gratis en la vida. Podemos usar diodos rectificadores, pero ellos consumen un poco de voltaje. Esta caída de voltaje de los diodos generalmente se especifica en su hoja de datos y la podemos encontrar como VF o Forward Voltage, que sería algo así como caída de voltaje en inglés. Esta caída de voltaje es el voltaje que consume el diodo y tenemos que tenerla siempre en cuenta para diseñar cualquier circuito. Por ejemplo, supongamos que tenemos un circuito donde hay que encender un LED. El LED consume 3 voltios, así que lo lógico sería alimentarlo con 3 voltios. Pero si ponemos entre medio un diodo rectificador para proteger nuestro circuito, el diodo consumirá 0,7 voltios. Esto quiere decir que los 3 voltios que le queríamos entregar a nuestro LED ya no llegarán completos, ya que el diodo le ha quitado 0,7. Por ende, lo correcto sería poner 3,7 voltios, el diodo saca su tajada y el LED recibe los 3 voltios que le corresponden. Pero no todo termina ahí. Otra cosa importante en que fijarse es cuánta corriente soporta nuestro diodo. Si en nuestro circuito va a fluir 0,8 amperios, lo correcto será usar un diodo de al menos 1 amperio. Pero si en nuestro circuito va a fluir 2 amperios, lo correcto será utilizar un diodo que soporte al menos 3 amperios, y así sucesivamente, siempre utilizando un diodo que pueda soportar la corriente holgadamente. En fin, todo lo que hemos visto es en corriente continua. Pero las cosas se vuelven aún más interesantes cuando aplicamos corriente alterna. Como ya sabemos, la corriente alterna cambia constantemente de polaridad. Por ende, cuando hacemos pasar corriente alterna a través de un diodo, el diodo solo deja pasar la corriente cuando ésta va en el sentido correcto, mientras que cuando va a la inversa, el diodo no deja pasar nada. Por lo que si hacemos un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos algo más o menos así. El problema es que estamos perdiendo la mitad de la onda y por ende la mitad de la energía. Por ende, un solo diodo no puede ser la solución. Por eso, a un tipo se le ocurrió una solución mejor. Ordenar los diodos de la siguiente forma. Primero la corriente viene por aquí, se encuentra con el primer nodo y este diodo que le impide el paso. Por ende, tiene que obligatoriamente seguir por el otro diodo. Luego, la corriente viene de vuelta y sigue el siguiente camino, por el mismo principio. Luego, la polaridad se invierte y ahora la corriente sigue por acá, se encuentra el primer nodo y otra vez un diodo que le impide el paso, teniendo que seguir obligatoriamente por el diodo que queda. Al volver la corriente, sigue la misma lógica y sigue su camino por el diodo que le permite el paso. Este ingenioso arreglo de diodos permite que, sin importar la polaridad que esté a la entrada del puente rectificador, siempre la polaridad sea la misma en la salida, ya que este siempre fue positivo y este siempre negativo, tal y cual como en la corriente continua. Este ingenioso arreglo de diodos se conoce como puente rectificador y lo que entrega a la salida es una onda rectificada. No es una señal completamente continua como esperaríamos, sino que es como si estuviéramos bajando y subiendo el voltaje a cada rato. Pero al menos ahora el voltaje no se invierte, ya es un avance. Para dejar esto completamente continuo, casi como una perfecta línea, tendremos que usar condensadores y reguladores. Y así y todo, no podremos todavía conectar esto a la toma de corriente.
de que necesitaremos, antes de todo, un transformador. Pero, ¿y qué demonios es un transformador, un condensador y un regulador? Eso lo veremos en los próximos videos. Hasta aquí el capítulo de hoy, y si les gustó, compártanlo. Si no, moléstenme en las redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie. Bueno, ahí lo revisan a Charlie también. Pues Profe. eso, mande. Entonces, más que nada sería como que para direccionar la energía. Sí, efectivamente. O sea, de hecho, cuando explica lo de media onda y onda completa, está utilizando, sí, para redireccionarla efectivamente. En el caso del diodo rectificador. Pero, por ejemplo, está... Ajá, sí. Del puente rectificador, ¿no? Esto bueno, creo yo que lo he visto en las tarjetas. Tenemos unos equipos ahí que son inverters. Entonces, usan puentes rectificadores porque necesitan, como son muy delicados, muy sensibles, sobre todo, obviamente, a los cambios de corriente, usan los puentes rectificadores para que les llegue la corriente justamente necesaria para los diferentes partes o piezas que utiliza la misma tarjeta, ¿no? Para eso, que hasta donde yo recuerdo, usan los rectificadores. No sé Fíjate si que estoy bien, ¿no? no, yo tampoco creo, no sé si esté bien, ¿no? Porque para llegar la corriente necesaria, lo que pasa es que se utilizan algunos reguladores y entonces no sé si tal cual el puente rectificador, porque el puente rectificador solamente me va a limitar por dónde se va a ir la corriente. Y lo que sí hacen con los puentes rectificadores, por ejemplo, tienes razón. De hecho, lo que sí hacen con los puentes rectificadores es utilizarlo como divisor, divisor de tensiones se llama. Divisor de tensiones. Entonces los ponen en paralelo, porque al ponerlos en paralelo, una corriente diferente va a caer por cada uno, por la cantidad que se va a llevar cada diodo. Sí lo podrías De buscar hecho, como... cuando falla el equipo, uno de los primeros pasos es buscar el rectificador, el puente rectificador y medir la corriente. Y en base a eso, pues empecé a ir sacando conclusiones, ¿no? De la posible falla que pueda tener. Bueno, ahí te das una idea, pues. Pero es uno de los primeros pasos de el puente rectificador. Sí, mira, por ejemplo, aquí está uno, ¿no? A ver si alcanza a ver. Lo que hacen es que ponen varios diodos, bueno, en este caso los ponen en serie, y de cada unión, por ejemplo, ponen al final una resistencia, y no sé si se alcanza a ver bien. Por ejemplo, Sí, se ve bien. está entregando 9 volts, y acá está en paralelo, ¿no? Entonces, recuerden que cuando están en serie, se toman un voltaje cada uno diferente. Profesor, Mande. entonces funcionarían como cuando lo de las resistencias en paralelo y en serie, que si los pones en serie bajaría su voltaje y si los pones en paralelo, pues bajaría Sí, su intensidad. sí, de hecho, por ahí les comentaba que el diodo luego funciona a veces como una resistencia, ¿no? Y sí, recuerden que las resistencias en serie tienen un voltaje cada uno de que se está consumiendo. Y si uno conecta algo en medio de esas resistencias, por ejemplo, en este caso están usando diodos, vamos a tener un voltaje diferente de salida de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, aquí están aprovechando esa situación para sacar, fíjense, de entre el medio de estos dos diodos, sacan una sola línea. Todas estas son solamente salidas positivas. Todas estas, para que funcionen realmente, por este otro lado, tienen que llegar su conexión a tierra. Sí, lo único que faltaría aquí en este gráfico. Entonces aquí puedo sacar diferentes salidas. De hecho, creo que por ahí ya había visto un proyecto donde
puedes hacer diferentes formas para regular la corriente y hacer una fuente regulada o conmutada, y una de estas es utilizar diodos en serie. Y fíjense, está sacando desde, lo último que le queda son los 3 volts, acá me está saliendo 4.2, 5 y 6, ¿sí? Así como dice Jorge Ignacio, ¿no? Entonces, y aquí ya le vemos dos situaciones, ¿no? Tanto utilizarlo como un flujo de electrones, o sea, hacia dónde controlarlo, como también sacar diferentes aprovecharlo para sacar diferentes voltajes, ¿no? Y este es el diodo que están utilizando, el 1N4007. Entonces, pues sí, tenías mucha razón, Jorge Ignacio. Me acordaba que lo había visto por ahí, pero no me acordaba muy bien del nombre, ¿no? Entonces, utilidades, pues hay muchas, no me sé todas, ¿no? Yo solamente hasta donde las utilizo, ¿no? Yo siempre los utilizo mucho para evitarme que me regrese corriente a algún componente, y yo también utilizo lo que son los puentes rectificadores, pero los utilizo porque no he comprado yo el circuito integrado, por ejemplo. Esa sería la situación. Yo también lo tuve que utilizar para un proyecto porque de hecho ni siquiera sabía que existía el puente rectificador, pero pues tenía diodos y con eso lo hice. Estaba haciendo la práctica en el Coco Drive del ejercicio que había dejado. Ajá. De ese ya lo hice, ¿no? Pero como no tengo mucha experiencia en ese, pero ya lo hice, pues. Pero confundí más bien un LED con con el diodo. Sí, siempre pasa. Empezó a salir un mito y se me quemó todo el circuito. Bueno, eso, lo bueno es que en tu caso, pues a lo mejor sí no hay tanto complejo para comprar las cosas de nuevo, ¿no? Pero, de hecho, lo que más se quema es el transistor, ¿eh? Es casi lo que siempre protege uno es el transistor. Por eso les decía que primero el simulador. Y la situación es que en el simulador no es necesario el diodo, no se quema nada. No, pero yo lo hice en el Coco Drive. Ah, ¿sí? Ah, el Coco Drive Sí. se te quemó. Sí, fíjate, lo que pasa es que no recuerdo, ahorita lo ponemos, no recuerdo si uno de los dos simuladores, Coco Drive o Tinkercad, no me quema nada, no requiero el diodo. Entonces, ya que tú me confirmas, Coco Drive, entonces sí lo quema. Maestro, Pero, mande. igual con el LED creo que también marca una señal, o sea, que se quema. O sea, se Sí, sí, sí. explotó, o sea. Sí, porque le regresa bastante corriente, pues. De hecho, le sube por ahí. Sí. Bueno, vamos a continuar para poder hacer el simulador. Los transistores son lo mismo que los diodos, pero aquí, acuérdense que los diodos lo que usan es ponerles silicio dopado o junturas tipo P y tipo N, ¿no? O sea, dos junturas. En el caso de los transistores utilizan 3, y estos transistores pues tienen 3 patitas, a diferencia de los diodos que tienen 2. Dice, un voltaje o corriente muy pequeña en una terminal puede controlar grandes cantidades a través de los otros dos pines. Esto significa que los transistores pueden ser utilizados como amplificadores o interruptores. Nosotros lo vamos a utilizar como un interruptor, por ejemplo. Existen, bueno, y amplificador al mismo tiempo. Existen dos familias, los transistores bipolares y los transistores de efecto de campo. Nosotros nada más vamos a ver hasta ahorita bipolares, ¿no? Estos son símbolos que se utilizan. Este primero es tal cual como se vería cuando lo voy a comprar. Y este también, ¿no? Este es de mayor potencia, soporta mayor potencia y tiene una laminita de metal que va a disipar una cantidad de calor, pero al mismo tiempo no sé si el fabricante realmente hizo ese circulito para que uno meta ahí un tornillo y lo junte con el disipador, pero siempre uno mete un tornillo ahí y lo atornilla a otro metal, ¿no? Y estos son los símbolos eléctricos, ¿no? Me parece que este es el NPN y este es el PNP. Profesor, Lo que significa... Mande. lo que le iba a decir era que los transistores yo también los había visto como que en algunas puertas lógicas y así, o sea,
también había visto algunos transistores, pero no sé cómo que qué es lo que hacen. Fíjense que aquí creo que me estoy equivocando, no me hagan caso. NPN significa, perdón, ahorita te continúo eso, negativo, positivo, negativo o positivo, negativo, positivo. O sea, lo que hacen es un arreglo, ¿no? De las diferentes junturas y sus patas se llaman emisor, colector y base. La que dice que va a controlar si va a pasar corriente entre los otros dos pines de emisor y colector es la base. Hasta que no reciba una corriente la base, no se va a permitir el paso de la corriente aquí. Por eso funciona como interruptor, ¿no? Hay un video aquí que para saltarme rápido lo de los transistores. Te va a explicar, creo yo, muy bien cómo funciona un transistor. Verás, vamos a verlo. La invención de los transistores revolucionó la civilización humana como ninguna. Déjenme, ahí disculpen el españolado, pero el video es muy bueno. La invención de los transistores revolucionó la civilización humana como ninguna otra tecnología. En el corazón de un teléfono inteligente se encuentra un procesador. Y este procesador contiene alrededor de 2.000 millones de transistores. ¿Qué hacen estos dispositivos increíblemente pequeños? ¿Cómo funcionan? Los transistores pueden actuar como un interruptor sin partes móviles. Pueden amplificar una señal débil. De hecho, la amplificación es la función básica de un transistor. Primero vamos a entender la base de los transistores. Volveremos a la parte de la solicitud más adelante. Los transistores están hechos de semiconductores como el silicio. Cada átomo del silicio se enlaza con 4 átomos de silicio vecinos. El silicio tiene 4 electrones en su capa de valencia. Reemplacemos este átomo de silicio con una figura sonriente de 4 manos. Cada mano tiene un electrón. Cada uno de estos electrones se comparte con un átomo de silicio vecino. Esto se conoce como enlace covalente. Actualmente los electrones están en su banda de valencia. Si el silicio puro tiene que conducir la electricidad, los electrones tienen que absorber algo de energía y convertirse en electrones libres. Por lo tanto, el silicio puro tendrá una baja conductividad eléctrica. Se utiliza una técnica llamada dopaje para mejorar la conductividad de los semiconductores. Por ejemplo, digamos que inyectas fósforo con 5 electrones de valencia. Aquí, un electrón será libre de moverse en el sistema. Esto se conoce como dopaje de tipo N. Por otro lado, si se inyecta boro con 3 electrones de valencia, habrá una posición vacante para un electrón. Esta posición vacía se conoce como un hueco y un electrón vecino puede llenar este hueco en cualquier momento. Este movimiento del electrón se visualiza como huecos que se mueven en dirección opuesta. Llamaremos a esto dopaje tipo P. Si se dopa una oblea de silicio de la siguiente manera, nace un transistor. Pero si realmente quieres entender cómo funciona un transistor, tenemos que tener una idea clara de lo que sucede a nivel de los electrones de un componente más básico, un diodo. Un diodo se forma cuando se dopa una parte de silicio como tipo P y la otra parte como tipo N. Algo muy interesante sucede en el límite de la unión N y P. Los electrones abundantes en el lado N tendrán una tendencia natural a migrar a los huecos que están disponibles en el lado P. Esto hará que el límite del lado P tenga una carga ligeramente negativa y el lado N una carga ligeramente positiva. El campo eléctrico resultante se opondrá a cualquier otra migración natural de los electrones. Si aplica una fuente de energía externa a través del diodo, como se muestra, la fuente de energía atraerá los electrones y los huecos. El flujo de electricidad es imposible en este caso. Sin embargo, si invierte la conexión de energía, la situación es muy diferente. Suponga que la fuente de energía tiene suficiente voltaje para superar la barrera potencial.
Usted puede ver inmediatamente que los electrones serán empujados lejos por el terminal negativo. Cuando los electrones cruzan la barrera potencial, serán drenados de energía y fácilmente ocuparán los huecos en la región P. Pero debido a la atracción del terminal positivo, estos electrones ahora pueden saltar a los huecos cercanos en la región P y fluir a través del circuito externo. Esto se conoce como polarización hacia adelante de un diodo. Solo hay que tener en cuenta este simple principio de un diodo y usted entenderá el funcionamiento de un transistor muy fácilmente. Ahora, de vuelta al transistor. Nótese que la capa P es realmente delgada y ligeramente dopada. Usted puede ver fácilmente que el transistor es esencialmente dos diodos intercalados espalda con espalda. Por lo tanto, cualquiera que sea la forma en que se conecte la fuente de energía, un diodo siempre tendrá polarización inversa y bloqueará el flujo de electricidad. Esto significa que el transistor está en estado desactivado. Ahora vamos a conectar una segunda fuente de energía, como se muestra. La fuente de energía debe tener suficiente voltaje para superar la barrera potencial. Entonces, esto es solo un diodo sesgado hacia adelante. Por lo tanto, un alto número de electrones serán emitidos desde la región N. Al igual que en un diodo, unos pocos electrones se combinan con los huecos y saltan a través de los huecos vecinos y fluyen hacia la base. Pero hay muchos más electrones que han cruzado al lado P. ¿Qué harán estos electrones restantes? Piénsalo por un momento. Los electrones restantes serán atraídos por el terminal positivo de la primera fuente de energía y fluirán en línea recta, como se muestra. Nótese que la región P es muy estrecha, lo que asegura que ningún electrón restante fluya al terminal positivo de la segunda fuente de energía. En resumen, una pequeña corriente de base se amplifica a una alta corriente de colector. Puede correlacionar fácilmente el nombre del terminal del transistor con la naturaleza del flujo de electrones. Si se puede aumentar la corriente de base, la corriente del colector aumentará proporcionalmente. Este es un caso claro de amplificación de corriente. El tipo de transistor que hemos discutido se llama transistor de unión bipolar. Sustituyamos este transistor representativo por uno realista. Puede mejorar aún más la amplificación introduciendo un transistor más. La base de este transistor está conectada con el emisor del primer transistor. Si introduce una señal fluctuante débil de la entrada, como la que encontraría en un micrófono, obtendrá una señal amplificada en el altavoz. La otra cosa interesante que usted puede notar acerca de este circuito básico es que dependiendo del valor del voltaje aplicado, el transistor puede estar encendido o apagado. Aquí el transistor actúa como un interruptor. Esta propiedad del transistor abre las puertas al mundo de la electrónica digital y la memoria digital. Usando dos BJTs puedes construir el elemento básico de memoria dinámica del ordenador, un flip-flop. Para saber más sobre esto, por favor, vea el vídeo en el transistor como un interruptor. Por favor, ayúdenos en patreon.com para que podamos continuar nuestro servicio educativo gratuito. Bueno, la razón de la voz creo que se explica más o menos bien, ¿no? Más o menos diría yo, o sea, Sí, más o menos. Yo ya has lo entendí. entendido más o menos cómo funciona, entre comillas, pero Ajá, una cosa sí. no me queda un poco claro. De hecho, la situación del más o menos me gusta porque al final de cuentas es lo que requiere ahorita para que por lo menos a la hora de hacer la práctica sepamos el más o menos porque está ahí, ¿no? Obviamente vamos a profundizar en los transistores. Va a ser muy complejo que conozcamos muchos componentes en lo que tenemos de tiempo, ¿no? Entonces, por eso deben de tener la idea de diferentes componentes electrónicos y el cómo funcionan
sobre todo para cuando requieren hacer un proyecto y que tiene que ver con electrónica, puedan recordar que, yo me acuerdo que dijo el profe que estas cosas funcionan como switch, ¿no? Y que vayamos a la práctica y las hayan visto funcionar, por ejemplo. Bueno, vamos a quedarnos con el más o menos. Profesor, pregunta. Mande. Si yo uno, como en el video, dos diodos rectificadores, así espalda con espalda, ¿funcionarían igual o funcionan diferente? Fíjate que es muy buena pregunta. Deberían, a ver, no, deberían de funcionar diferente porque Sí. si te fijas, dice que hace que la parte del medio sea más delgada y que sea más delgada también le inyecta lo dopa ligeramente. Eso hace que el cambio tenga que ser mínimo para que se activen los lados. Entonces tiene que ser mínimo también para que, si te fijas en el ejemplo, hace que circulen los electrones de la parte del medio hacia un extremo izquierdo y un flujo de electrones sí continúa. Entonces, si utilizas dos diodos espalda con espalda, digamos, vas a hacer muy ancha la parte del medio, digamos. Entonces, tal vez tu corriente se escape mucho por el medio. Yo creo Y que no, aparte que terminaría siendo igual a nomás utilizar un diodo, ¿no? Porque pues Sí, efectivamente. literalmente Bueno, estoy conectando la corriente de un diodo para que se vaya al otro lado y es lo mismo. sí, entonces no creo que vaya a funcionar como un transistor. Lo que estamos tratando de hacer es lo siguiente, ¿no? Por ahí les mandé el gráfico, igual de Cocodrile. Creo que también lleva una batería de 9 volts. Ya saben, el switch es para... No dice el diagrama. No dice qué. Que No viene- dice... bueno, voy a usar en este caso una de 9, ¿no? Voy a usar una de 9. Qué raro, fíjense. Voy a usar, fíjense, este sería el primer circuito, el que deberían de intentar primero, que de hecho ya deberían de tener, por ejemplo, es el utilizar una resistencia, componente, un resistor, ahorita le voy a cambiar el valor, un resistor, y voy a utilizar una fotorresistencia, ¿no? Sería de entrada. Es un LDR con lámpara, ¿no? Que es una fotorresistencia al final de cuentas. Entonces, este sería mi primer circuito. Este sería mi primer circuito, ¿no? Ese sería mi primer circuito. Esta de 10K, bueno, la voy a dejar en 10K a ver si funciona. Es de Esta- 15, profe. bueno, es de 15, pero si usamos 12. Sí, no sé si recuerdan que la vez pasada les dije que esta resistencia es de protección y va a depender, ¿qué resistencia utilice aquí? Va a depender de cuánto voltaje le vaya a meter aquí. Por ejemplo, si utilizo 5 volts con una de 5 kilo ohms, voy a estar seguro. Esta resistencia es de seguridad. A la hora de que voy a bajar el switch, lo que intento, por ejemplo, aquí, fíjense, nada más que dice un mega ohm. A ver si, ok, ya está. No sabía si bajaba. Es de 1 megaohm, no hay nada de luz sobre la fotorresistencia o el sensor. Entonces tiene bastante resistencia sobre este primer circuito, ¿no? Sobre este primer circuito. Entonces, a la hora de que yo le voy poniendo luz, fíjense, va pasando de los 1000, serían los 1000 ohms, sí serían 1000 kilo ohms. Empieza a bajar a 7600, 6000, 4000, 3000,
8400 y se queda en 400 ohms, ¿no? Entonces, lo que trato es de mantener una cantidad de resistencia alta en este circuito para que no se genere un cortocircuito por la baja resistencia que exista, ¿no? Entonces, al final de cuentas es una protección, ¿no? Entonces, este sería el primer circuito. Si... Profesor, Mande. tengo una duda, pero no sé si ya lo he dicho en clases anteriores. Por ejemplo, ¿cómo saber qué tipo de resistencia vamos a usar? Por ejemplo, en caso de 9 volts, ¿cómo saber de cuánto tiene que ser la resistencia? Fíjate que lo puedes hacer con la ley de Ohm, ¿no? Por ejemplo, para que no se queme mi circuito inicial, esta resistencia debe de consumir todo, pues. Fíjate. A ver, ¿cómo le hacemos? A ver, calculadora. Cuando diseñé la práctica había tomado en cuenta todos esos factores, ¿no? Tenemos 9 volts y tenemos, no sabemos cuánta corriente. Tenemos 9 volts y, por ejemplo, los 9 volts los puedo dividir entre los 10 kilo ohms y son 10,000 ohms, de hecho. Fíjate, la corriente se disminuye a punto, sería, a ver, serían 3 ceros. No, pues no llega ni siquiera a un miliamper, por ejemplo. Entonces lo que intento hacer es reducir la cantidad de corriente que va a pasar por ese circuito. Si recuerdan, la corriente es la velocidad, vamos a decir la velocidad, ¿no? O la cantidad de electrones. Cantidad de electrones, ¿no? Entonces, con esto le voy a poner una limitante. Sería, por ejemplo, 0.0009. Ahí me fui, ¿no? Me voy a mover 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo voy a dejar, hombre, pues sería 900. Del mili sigue el micro, ¿no? Micro amperes. O sea, no llego ni a 1 miliamperes. Entonces, no sé si recuerdan que de hecho con los diodos o las junturas que les decía que funcionan como resistencias, lo que hacen es que, digamos que generan así como un hueco muy pequeñito para que vayan pasando muy ordenadamente los electrones. Entonces es un flujo muy, muy pequeñito, como si estuviera en una corriente de agua y en la manguera estuviera saliendo muy poquita agua. Entonces es muy poco probable que se les inunde la casa, ¿no? Si es por goteo, por ejemplo. Si lo dejamos correr más, pues se me inunda. En este caso sería, si corran muchos electrones por el cableado, se me va a calentar todo el circuito. Entonces, lo que hago es poner una resistencia muy grande para limitar ese paso de electrones lo más que se pueda. Entonces, ¿cómo elegir una resistencia? Pues sería, primeramente, checar esto. ¿Cuánta corriente quiero que se vaya a mover, ¿no? En el circuito? Entonces, que de hecho no nos va a dar, no nos va a dejar un número en específico, ¿no? Como con el LED, que me dice, son 200, por lo menos necesitas 200 ohms o 300. En este caso jugamos un poquito, ¿no? Limitamos lo más que se pueda el paso de la corriente para que no se nos caliente el circuito. No sé si con eso se podría entender. ¿Cómo elijo yo? Sí. Sí, o sea, lo voy limitando lo más que puedo para que no se calienten los cables, no se calienten los switch. Por ejemplo, podría tomar en cuenta el switch, por ejemplo, y buscarlo, ¿no? Buscarlo aquí. Pues yo voy a buscar Sterem, ¿no? Para mi tienda de preferencia, que de hecho hay muchas, ¿no? Y voy a buscar, por aquí deben estar los interruptores, aquí están. Y muchas veces los interruptores ya me dicen cuánto soportan, no voy a usar este, que es el que se le parece más. Un polo, un tiro, 2 posiciones, ¿no? Prendido y apagado.
Y de hecho aquí me dice balancín de 4 medios amperes, creo que dice ahí. No sé si realmente sea la fracción, que es 4 medios serían 0.5, ¿no? 4 medios es 1.5, ¿no? 1.5 amperes. No, son 2. Ah, caray. Ah, es cierto, 2/4. Mira qué aritmética tan mala tengo. Son 2 amperes. O sea, dice que este soporta hasta 2 amperes. Entonces, pues no necesitaría protegerlo tanto, ¿no? Entonces, no queda nada expuesto. Inclusive este te soporta 2 amperes y, no es cierto, entonces no es la división. Soporta desde 4 a 2 amperes pero por ejemplo, soporta 4 amperes con 250 volts de corriente alterna o soporta 2 amperes si lo metes a 227 volts de corriente alterna, ¿no? Esa sería la lectura de este switch, ¿no? Así también podríamos manejar esta resistencia, tratando de proteger este switch o tratando de proteger a lo mejor el LDR, saber cuánta corriente máxima necesita antes de que se queme y así hacer nuestro trabajo para elegir esta resistencia, ¿no? Habría muchas formas, ¿no? Normalmente intentas proteger este circuito. Podría buscar también el LDR. No se llama LDR aquí. Se llama fotoresistencia. Y creo que, pero esa sería mayor porque son 10 megas. Por ejemplo, esta, ¿no? De 2 mega ohms. 100 volts de corriente alterna. Resistencia de diodo. Esta es de 2 megas y la que yo tengo es de 1 mega, ¿no? Duplica, ¿no? 50, nada más que no me dice el amperaje, ¿no? Pero aquí lo puedo sacar. Por ejemplo, sin luz. Bueno, de hecho, aquí lo podría sacar, por ejemplo. Miren. Dice que con luz tiene hasta 400 ohms. Vamos a dejarlo en 400 ohms. Y tengo una batería de 9 volts. Aquí estaría el asunto, miren. Los 9 volts. Y tengo una resistencia de 400 en el LDR cuando hay luz, o sea, cuando es su parte más sensible, que son 400. Ahí está, miren. Profe, pero ¿y la resistencia que tiene de 10K? ¿Mande? ¿Y la resistencia que tiene de Bueno, 10K? no, o sea, ahorita estaría revisando mi circuito si todavía no tengo la resistencia. Estoy decidiendo qué resistencia voy a utilizar. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, la pregunta del compañero, ¿cómo sé que voy a necesitar aquí una resistencia de 10K? Lo que estoy haciendo es un análisis de valores, ¿no? Por ejemplo, digo, si tengo una resistencia, digo, una batería de 9 volts y sin tener esto, tengo 400, ¿qué Es que yo corriente va a creí, pasar? es que yo creí que variaba el mínimo y el máximo de la fotoresistencia según si estaba la resistencia de 10K o no. Pero no. No, esté o no esté, va a variar, ¿no? Por ejemplo, aquí no le está pasando nada. Vamos a subirlo, a ver, vamos a tratar de reventarlo, ¿no? Ahí está. A 12 volts, por ejemplo, ya tronó. Entonces, lo que intento con la resistencia, pues es protegerla al final de cuentas. Por ejemplo, a 11 tronó. A 10. Por ejemplo, ahí de hecho es el cálculo que yo saqué, ¿no? 0.02, 0.022. Aquí lo ponen 0.025, ¿no? Entonces, el máximo que puede disipar, y dice que está disipando, bueno, 0.25 watts, y lo que está disipando es 0.30, ¿no? Entonces le digo que si lo reemplace, con 9 se mantiene bien.
está en el límite. Entonces no lo quiero poner al límite. Lo dejo en 9 y le ayudo con una resistencia. No sé si... Entonces, tal vez aquí yo me esté equivocando, le esté metiendo mucha resistencia. Con 5K se mantiene bien, por ejemplo. ¿Sí? O por ejemplo, con 2. De hecho, ya vimos que no hay problema, ¿no? Le voy a poner 2 ohms. Ahí está, ¿no? Realmente lo único que está haciendo es protegerlo. Proteger todo, de hecho. Que hasta con el mínimo de resistencia que hay aquí, no importa cuánto varíe siempre va a haber por default, o sea, siempre va a haber 10K para empezar. Y recuerden que esta resistencia en serie se le va a sumar, o sea, por ejemplo, aquí tengo 10.400 ohms y acá tengo 10 más el mega, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Sí, profe. Ok, Ahí. bueno. Este sería el primer circuito. Si ustedes lo quieren ver en la protoboard, recuerden que estos cables pues no existen, ¿no? Lo que yo hago es mandar este positivo a una de las líneas, ¿no? Y este negativo lo mando hacia otra de las líneas, ¿no? De los laterales. Entonces, y al final de cuentas, pues esta es mi batería o lo que estén conectando. Y este switch, pues vamos a dejarlo un poquito de lado, ¿no? Ahorita, para que sea más fácil. Y, por ejemplo, esta resistencia se va a conectar hacia una de las tomas de corriente de arriba de la proto, ¿no? Digamos, que la estemos utilizando en simulador. Y seguida de eso, a veces no quieren salir los colores. Ahí está. La resistencia se va a unir con una de las patitas del LDR, ¿no? A ver si me alcanza el tiempo de explicar todo. Y luego la otra pata que queda libre del LDR va a la toma del negativo, ¿no? Así, por ejemplo, se alcanza a apreciar mejor que pues no va directamente esto a la batería, ¿no? Sino la batería a una de las líneas de comunicación de positivo, una de las líneas de negativo, y lo podemos mandar cada uno a su lado, ¿no? Bueno, aprovechando eso, esto ya lo hemos hecho de hecho, ¿no? El LDR. Acá lo que vamos a utilizar es un transistor. Recuerden que se utilizaba para amplificar una señal. Por ejemplo, quiero utilizar voy a utilizar la prendida del LED rojo. Este se supone que es el negativo, entonces iría así. Poner aquí, ¿no? Bueno, lo voy a poner así para que se vea que está separado. Y le voy a poner una resistencia para proteger el LED. Resistencia, a ver, ¿dónde están las resistencias? Acá están. Resistencia para proteger el LED de 330, ¿no? Para que esté pequeñita. 30 ohms. Y esto lo voy a conectar a esta línea. Lo puedo conectar, lo voy a conectar aquí porque aquí va el camino del switch, ¿no? Ahí se no. Y lo voy a conectar acá. A ver si lo hice bien. Ahí está, ¿no? Ahí funciona. Y ahora voy a agregar el switch. Capaz que funciona y voy a quedar yo aquí mal. Voy a agregar el relevador. El relevador, acuérdense que voy a separar
va a activarme un foco de corriente alterna. Voy a tener de un lado el control de corriente continua con el sensor de luz y del otro lado quiero activar un foco de corriente alterna, ¿no? Entonces voy a usar un relevador. Voy a reusar este relevador SPDT. Tiene SPDT, quiere decir que tiene una sola bobina y dos normalmente abierto, normalmente cerrado. Estos que están acá son las terminales de la bobina. Entonces, los voy a conectar de la siguiente manera. Esta bobina la voy a conectar acá, o aquí pues porque es el mismo contacto, ¿no? Como si viniera del positivo, pasa por el switch, se viene por este cable, llega hasta acá, hasta la bobina, al positivo, y este también se lo voy a conectar aquí para que también aprovechar que se active cuando hay luz y cuando no hay, ¿no? A ver si funciona. Ah, bueno, ya está activo el circuito. Entonces ahora, ¡pum! Ahí está. Si se fijan, de hecho ya se quemó, ¿no? De hecho lo voy a volver a quemar porque no vi bien eso. Mira, dice, recibe un voltaje de reversa de 51.47 volts, cuando el máximo es de 9 y pues ya lo destruyó, ¿no? Entonces aquí es, como dice el compañero Ignacio, que ya hizo el simulador, se le quema, ¿no? Porque esos 51 los está regresando la bobina, ¿no? Se tomó muy en serio este simulador lo de las bobinas, ¿no? Y la otra es que si se fijan, antes de quemarlo, vean esta parte de aquí, esto debería de moverse. Allí aunque se queme, aquí sigue recibiendo corriente, miren aquí, pero no hace nada. Y no hace nada porque no le llega suficiente corriente para poder activarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tiene 7 volts, pero 17.9 miliamperes. Parece que no es lo suficiente. De ahí tiene los 9 volts, pero sigue sin activarlo, ¿no? Entonces, aquí es donde utilizamos el transistor para amplificar la señal, ¿no? Que no me salga también con el transistor, ¿no? Maestro, pero ya no se me quema, ya está resuelto. No, hombre, Al principio se me quemó porque te lo me confundí. adelantaste. No, está bien, perfecto. No está bien, si se pueden adelantar mejor. Aquí es donde voy a meter el transistor. Está en semiconductores. Y voy a utilizar, me parece que es un PNP. No, no es un PNP, es un NPN. Estoy usando un transistor. Me equivoco mucho. NPN. Agregar. Es el NPN, ¿no? NPN, ok. Miren. NPN. Y me voy a llevar esto. De hecho, este. Este me dice, el NPN me dice que el emisor tiene, esa es la pata de hacia abajo, el colector hacia arriba y la base pasarle por un lado, ¿no? Dependiendo del que compre, por ejemplo, si compro el BC547B, que es NPN, me dice la distribución de las patas, ¿no? Por ejemplo, así lo veo yo en el circuito eléctrico, pero cuando lo compro, tengo que ver exactamente lo que compré para que me diga la distribución de las patas. Aquí me dice que la primera pata es el emisor, la segunda pata es la base y la tercera pata es el colector. Muchas veces así es, pero dependiendo del fabricante las invierte, ¿no? Entonces, dependiendo si compramos otra cosa que no es la que viene ahí, pues no nos va a funcionar, ¿no? Tenemos que revisar el orden de las patitas, ¿no? Bueno, en este caso dice que este es el emisor. El emisor, en la práctica, yo lo pido a negativo y el colector va hacia el LED, ¿no? Entonces, conecto esto y no va a pasar nada
porque la base es la que decide si va a suceder algo o no. Entonces aquí la base es la que va a activar este segundo circuito, si se fijan. Este es el primer circuito, y este es el segundo. Y este segundo circuito se va a alimentar a partir de la señal que reciba esta base. Y la va a recibir de aquí. De hecho, ahí ya se prendió, ¿no? Porque está activo. No hay luz, se prendió. Y ahí está, ¿no? Y a ver, vamos a ver si... Bueno, ya sabemos que esto se va a quemar, ¿no? Si no le pongo un diodo, ¿no? Vamos a sacar un diodo de una vez. Este relevador es como si quitara esta resistencia y este LED y lo pusiera ahí, ¿no? El LED lo estoy dejando pues para que algo luminoso me diga si se está activando el primer circuito o no. Entonces vamos a agregar, voy a buscar un diodo. Un diodo, me parece que si lo conecto así, o sea, con el negativo hacia abajo, me parece que no va a funcionar. Y lo conecto en paralelo, ¿no? A la bobina. Vamos a ver si funciona. Le regresa, ¿no? Ahí está, le regresó 29 ahora. Déjenme. No. Sí. Voy a activar esto. Voy a regresar el LED, es que lo borré, ¿no? Completo. Voy a invertir este LED. Voy a invertir el diodo. Lo tenía así, con el cátodo, se fijan, hacia abajo, y lo voy a invertir. El cátodo hacia arriba, entonces por aquí no va a pasar corriente positiva, no tiene que haber, entonces lo que va a hacer es que aquí no tiene que regresar. Aquí lo voy a poner en paralelo, lo estoy poniendo en paralelo entre la resistencia y LED, el diodo y la bobina. A ver si ahora sí funciona. Prende, se apaga y ya no se quema. Y ahora vean esta bobina. Fíjense, pongan la atención aquí en este extremo. Ahí se va a ver que se va a mover el pin común, de hecho. Entonces, voy a quitarle, fíjense, voy por un lado, se movió para la izquierda y ahora se mueve por la derecha. ¿Sí se fijan? Sí. Ok. Y al mismo tiempo, aquí se mueve para la izquierda, se prende el LED, se mueve para la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, el transistor me está ayudando a poder intensificar la señal que hay tanto en el LED, que lo pueda trabajar, como que pueda trabajar el relevador en conjunto. De otra manera, pues no les llega la cantidad de electrones suficiente. Tal vez el voltaje sí, pero no la corriente que requieren para que puedan funcionar. Entonces es por eso que utilizamos este transistor, lo estamos utilizando como un amplificador tal vez. Y en el caso del diodo, lo estamos utilizando pues para proteger al circuito. En este caso pues me está quemando el LED del regreso de la corriente de la bobina que está aquí, ¿no? En verdecito. Y pues ya, eso es todo al final de cuentas, lo que inicialmente tienen que hacer. Todas estas, que me pongo en rojito, aquí esta resistencia se conecta hacia arriba, digamos, a un polo positivo, ¿no? De una línea de la tableta. A pesar de que se ve aquí que hay una conexión entre ellos, puede no haberla, ¿no? O sea, este también va hacia arriba, pues a la línea que hayan dispuesto para la corriente positiva, igualmente hacia arriba. Voy a sacar una proto para que se pueda ver mejor. No, esto y la parte del foco, la Dígame. última sección,
Espérame tantito. Abrir una pestaña. Es que ahorita a lo mejor voy a ocupar esta. Ok, ahí está. Se alcanza a ver. Bueno, vamos a nada más a colocar estas partes más. Hasta ahí lo del foco ya debe de funcionar, pero ahorita les pongo. Y una de las patas del relevador donde dice que va la bobina también va positivo. Y ya, fíjense, hay 4 conexiones a positivo. Y pues la fuente de alimentación que tiene que pues tener un cablecito, ¿no? Ahí a la proto en toda la línea roja, ¿no? Del otro lado, pues debo tener mis negativos a la línea azul de la proto y nada más se conecta el LDR, el emisor del transistor y ya. Nada más hay 4 conexiones a positivo más la de la batería o la fuente de alimentación, una de a negativo para que alimente toda la línea de la proto y tengo 2 conexiones a tierra o a negativo, tanto el LDR como el transistor. Las demás se van a combinar, todas las demás salidas van a salir del colector. Fíjense, sale del colector la conexión al LED, a la bobina, al diodo y luego a la bobina. Esos 3 están en paralelos, son los que están de alguna manera revisando si se activa o no el paso de la base. Entonces, este primer circuito prácticamente es el del control. Este sería mi sensor de luz que me permite saber si hay o no luz, ¿no? Luego, este segundo circuito amplifica, digamos, la señal y esta base se está robando esta corriente para decirle, oye, sí, actívate, ¿no? Y ya pues activo este y este, ¿no? ¿Sí? Y lo último que comentaba Ignacio, pues falta el foco, ¿no? Nada más que yo aquí como switch voy a agregar, como si fuera la corriente, ¿cómo se le llama? El enchufe el enchufe, le voy a llamar enchufe, ¿no? Así como si, aquí lo voy a poner. No lo voy a mover mejor, para que quede ahí bien. Ahí está. Como si fuera el enchufe, ¿no? El tomacorriente. Marcaba de 60 Hz. O sea. Tomacorriente. ¿Cómo se llama en electricidad? Esto. Ahí está, ¿no? Los contactos, clavija. El contacto, sí. Contacto. Bueno, este tal cual lo voy a utilizar, a ver si me lo puedo cortar aquí. No me lo puedo llevar. Bueno, como si fuera este contacto de corriente alterna, es lo que voy a tratar de simular con este generador de funciones, se llama. Y sí, le voy a poner a 50 Hz. Y se fijan, ahí está oscilando de rojo a azul, ahí está. Nada más que el valor máximo de me parece que es de 10 volts. No puedo. No, sí puedo hacer 120, pero lo voy a dejar a 12 porque aquí no tengo focos que me funcionen a 120, como el que podría yo comprar. Aquí se llama lámpara de filamento y nada más soporta 10 watts. ¿Sí? Este sería como mi foco. Foco, le voy a poner foco. Yo puse uno que tiene una X, profe. Como si fuera este. Sí. Sí, este sería el foco, el que compramos, o el que sea, el de su cuarto.
Sí, hay dos, de hecho. Está este de filamento y está... Pero me parece que ninguno de los dos soporta los 120, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Light. Con razón no me prende. Y está esta lámpara de señal. Está esta. Ahí están las dos, ¿no? Vamos a tratar de usar las dos, ¿no? ¿Mande? Esa fue la que usé, pero en paralelo. Ok. Esta conexión va a ser en serie, ¿no? Lo que vamos a hacer es que en un cable del enchufe, ¿cómo se llama el conector que va del tomacorriente? Aquí, lo que vamos a conectar aquí. Ah, pues se llama enchufe. Bueno, ahí le dicen enchufe, ¿no? Clavija. Clavija, efectivamente. Por ejemplo, aquí donde está la clavija, digamos que compramos esta, tiene dos terminales. Aquí adentro le metemos un cable, dos cables de hecho, uno que va a ir en este pin y uno que va a ir en este otro. Esto se desarma. Por aquí van a salir dos cables, tal vez uno rojo, uno negro. Y por ejemplo, digamos que ahí tenemos la clavija ya. Y aquí voy a simular el cable que sale de una de la... Ya la conecté, ¿no? A la correa, al enchufe, la clavija. Y uno de los cables va a ir al común del relevador. Recuerden que todo esto viene en un solo encapsulado, ¿no? Con 5 patitas. Y entonces, uno de los cables de la clavija va a ir al común. El otro cable de la clavija, perdón, va a ir al foco que utilicen. Ahorita voy a usar este nada más. A ver, voy a utilizar este nada más para, ahorita lo pongo en paralelo, ¿no? Y el otro cable del foco, el otro extremo, va a ir, por ejemplo, déjame ver cuál es el normalmente, voy a apagar mi circuito. Sí, este es el normalmente abierto, si se fijan. O sea, aquí no hay contacto todavía con nada. Entonces aquí es donde voy a colocar mi otro extremo del foco. Si se fijan, está en serie, ¿no? El común con la clavija que va conectada al enchufe o al de corriente alterna. Luego el otro cable va al foco y del foco al normalmente abierto, ¿no? Ya cuando activo mi circuito, pues voy a hacer la situación, ¿no? De apagar, de quitarle la luz al LDR, ¿no? A ver qué pasa. Ahí está. Ya no sé si se alcanza a ver, pero tintinea en amarillo, ¿no? ¿Se alcanza a ver? A ver, le voy a subir el voltaje a 13. Ay, ya no soporta más de 16, ¿no? A ver, 15. Sí, 15 volts es lo máximo que soporta ese, ¿no? Lo que voy a hacer es subir la frecuencia para que se mantenga más amarillo. No, se va a mantener menos, ¿no? A ver, lo voy a dejar en 500. ¿Sí se alcanza a ver el amarillento? Sí, profe. Ok. Pues esas serían las conexiones, ¿no? Y pues eso sería lo que tendrían que hacer ustedes tendrían que simularlo en el Tinkercad. Ah, y en el caso de la Proto, déjenme borro todo. Caso de la Proto. Voy a desactivar. Hasta... A ver. Aquí, control S. Hasta aquí. Profe, creo que yo lo estoy haciendo y no se me ha fundido nada y sí prendió. Pero lo estás haciendo en el simulador. Sí, en el simulador, claro. Ah, ok. A ver, voy a llevar este. Lo pongo ahí. Ah, ok.
Y lo vuelvo a pegar ahí está. Va a ser más grande, no, que no se puede hacer más grande. Va a ser más chiquito, ¿no? En caso de esta proto, es que no, creo que no se lo puedo hacer más grande. Ah, sí, ahí está. Quiero que se venga esto para acá. Ah, aquí está. Y aquí serían las conexiones que... Pero que la canción. Serían las conexiones que quisiera, ¿no? Donde aquí les digo que, por ejemplo, esta batería, pues la meterían aquí, ¿no? En este rojo, en cualquiera de estos pines. Y en el caso del negativo, pues tal vez en el azul, ¿no? En este pin azul. Y ya la resistencia de 10K, en el caso que utilicen 9 volts, si, ¿saben qué me faltaría? Aquí, de hecho, también va una resistencia de 2.2. Aquí va una resistencia de 2.2 para proteger la base del transistor. En lo físico tenemos que proteger esta base, ¿no? Porque es muy pequeñita, se quema muy fácil. Entonces, sí se entiende, por ejemplo, que este va acá, este aquí a lo mejor, este aquí en este punto, este LDR aquí a lo mejor, en este huequito y ya. Todas las demás conexiones se harían para unir en uniones, ¿no? ¿Se aprecia?